Así que vamos a estar ministrando la palabra en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 al 17. Hay una palabra tremenda, poderosa ahí en este pasaje. Por ahí estamos, Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice así la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿El amor de quién no está en él? El amor del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios, el Padre por excelencia. Dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, diga los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! Ay, 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 ¿qué declaración es esta? No. El que quiere permanecer de pie, ay, Dios mío. Pero el que hace la voluntad de ¿quién? De Dios, permanece ¿para cuándo? Para siempre. Tremenda promesa esta. Para siempre. Wow. El tema es: deja que la voluntad de Dios gobierne tu vida. Es el tema. Deja que la voluntad de Dios gobierne tu vida. Mientras menos haces la voluntad de Dios, más permisible eres con el pecado. Agárralo ahí. Agárralo ahí. Lo repito de nuevo. Sí, mientras menos haces la voluntad de Dios, más permisible eres con el pecado. Más te atrae lo del mundo, o sea, el sistema corrupto que hay en el mundo. El no dejar, escuche bien esto, el no dejar que la voluntad del Señor gobierne tu vida es una puerta abierta a lo que dejaste atrás. Y eso te absorbe y eso te atrae. El dejar de hacer la voluntad de Dios abre brecha, abre una puerta bien ancha. ¿Para qué? Para que lo que dejamos atrás nos alcance y nos absorba y nos atrae. Es por eso que el que no, o el que menos está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es más permisible con el pecado. Es mucho más permisible con el pecado. Por eso hay tanta gente que se le hace difícil dejar un vicio o dejar un pecado. Ahí es que está el problema. Por eso es que hay tanta gente en el pueblo de Dios que se le hace difícil dejar un vicio o dejar un pecado. Es por eso. Es porque no está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que se haga. Entonces, cuando no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, o cuando menos la hago, o la hago de manera mediática, hay otra parte que me va a atraer, que me va a absorber, que es el pecado, que es el sistema del mundo.
Entonces, ahí está el problema. Dígale a su vecino, ahí está el problema. Dile, ahí es que está el problema de la gente. Ahí es que está el problema de los cristianos, de muchos de ellos, no todos, pero sí de muchos de ellos en el pueblo de Dios. No pueden romper con un vicio, no pueden romper con un pecado, porque se le hace cuesta arriba hacer la voluntad de Dios. No permiten, no dejan que Dios gobierne la vida de ellos. La voluntad de Dios consiste en la obediencia total. Y la palabra obediencia en su etimología significa oír de abajo. ¿Oír de dónde? Oír de abajo. A eso se refiere. ¿Oír de dónde? Oír de abajo. En otras palabras, oír con un espíritu dispuesto a obedecer, para conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que aprender a oír de qué, a oír de abajo. Tenemos que aprender a oír de abajo. Esto habla de humildad. Esto habla de humildad. ¿Qué hace o qué sucede cuando nos humillamos en la presencia de Dios? ¿Nos vamos abajo, sí o no? Dígame sí o no. Nos vamos abajo. Nos vamos abajo. Entonces, tenemos que aprender a oír de abajo. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, o no en la presencia de Dios, sino que el espíritu de humildad tiene que primar en los hijos de Dios. La humildad. Por eso Dios anda buscando, o no anda buscando, las personas que brillan, sino las personas que se rinden. Porque el que se rinde va abajo y escucha la voz del Padre y escucha la opinión de Dios. Hay algunos que se mantienen como la cizaña, paradito todo el tiempo. ¿Sabe que el trigo, donde hay trigo hay cizaña? Donde hay trigo hay cizaña. Queda la cizaña, donde hay trigo hay cizaña. Así es. En el pueblo de Dios hay trigo y hay cizaña. Eso fue el Señor que lo enseñó en su palabra. Llega un momento que el trigo, cuando la cosecha está lista, va hacia abajo, a huir de abajo. Pero la cizaña se mantiene paradita. La cizaña no se humilla, la cizaña no se rinde, pero el trigo se dobla. Y tenemos que aprender a doblarnos para escuchar la voz de Dios. Se mantiene la cizaña siempre llena de egocentrismo, de orgullo, parada todo el tiempo. Y termina muriendo parada. Y termina muriendo de pie. Y el fruto de la cizaña, porque se parece como al trigo, se parece, pero el fruto de la cizaña provoca diarrea. Mire, y hay gente que provoca eso en el pueblo de Dios. Entonces, obediencia es oír desde dónde, desde abajo, humillado. Ahí es el asunto. Ahí es que uno aprende. Entonces Dios está buscando, no se está buscando a los que brillan, sino a los que se rinden, a los que se humillan.
Segunda Crónicas, capítulo 31, versículo 21, nos dice algo interesante también. Segunda Crónicas 31, 21. Esto habla del rey Ezequías. Dice la palabra, Segunda Crónicas 31, 21, dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. ¿De la casa de quién? De acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Esto fue el rey Ezequías. Todo lo que hizo, dice la palabra, lo hizo de corazón. Buscó a Dios porque tenía los mandamientos de Dios guardados en su corazón. Y cuando tenemos la palabra de Dios guardada en nuestros corazones y nuestra mente, por ahí es que nos movemos. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Lo dejó en pobreza? Lo prosperó. ¿Lo qué? Lo prosperó. Para tú hacer la voluntad de Dios, tienes que entrar en el canal y la dimensión de lo que Él quiere. Hay que entrar en ese canal y en la dimensión de lo que Él quiere. Él siempre manifiesta su voluntad. Lo que pasa es que depende de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que yo esté compartiendo este pan. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Él? ¿Cuál es la voluntad de Él? Que usted asimile esta palabra y que usted la ponga por obra, esta palabra. Esa es la voluntad de Él. Que usted la capture, esta palabra y la ponga por obra. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿de quién depende? ¿De Dios, de mí o de usted? Depende de ustedes. Depende de usted también. Es de usted que depende. Yo traigo lo que Dios quiere para su pueblo. Porque se lo digo, yo quiero lo que tú quieres para tu pueblo. Yo no quiero mi voluntad, yo quiero la palabra que venga revelada del cielo. Porque la palabra que transforma, que cambia, es la palabra revelada, la palabra rima. La palabra humana no transforma a nadie. Es la palabra que viene revelada del cielo, lo que transforma los corazones, lo que restaura los corazones, la que viene de arriba de parte de Dios. Porque no retorna vacía la palabra de Dios, siempre da fruto. Entonces hay que entrar en el canal y la dimensión de lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuál es la intención de tu buscar a Dios? Pregúntele a su vecino, ¿cuál es la intención? Dile, ¿cuál es la intención de tu buscar a Dios? Pero ¿cuál es la intención de tu buscar a Dios? ¿No se lo ha dicho a su vecino? Repítaselo de nuevo. Dígale, ¿cuál es la intención de tu buscar a Dios? Dígaselo. Porque hay una intención, ¿sí o no? Hay una intención de estar reunido. Hay una intención de decidirse por seguir a Dios, pero Dios sabe cuál es tu intención y la mía también. Dios lo sabe. Tienes que estar apasionado por lo que Dios está apasionado primeramente. Mientras pienses buscarlo con la intención para tu propia satisfacción, nunca podrás entrar en el nivel de hacer la voluntad de Dios. Nunca. Lo primero es que para hacer la voluntad de Dios hay que estar apasionado por lo que Dios está apasionado también. Si alguna persona busca a Dios por satisfacción personal, si lo busca por sus intereses personales solamente, o porque quiere lograr algo nada más, o porque quiere que Dios le complazca sus caprichos,
se guayó. No. Nunca esa persona va a poder hacer la voluntad de Dios, pero nunca. Porque hay gente que nada más buscan que Dios los sane, y Dios los sana, bye bye. Hay hombres que nada más buscan a Dios por una mujer, para que le dé una mujer. Hay mujeres que buscan a Dios nada más para que le dé un marido. Hay gente que lo busca nada más para que Dios le abra puertas, o para que le consiga un trabajo, o para que le consiga una visa. Una visa de paseo, pero con la intención de quedarse ilegal. Por un interés personal. Pero cuando buscamos a Dios como Ezequías lo buscó de todo corazón y se movió conforme al modelo establecido en la palabra, oye, somos gente prosperada, bendecida por Dios. Porque nos apasionamos por lo que Dios está apasionado. Porque amamos lo que Dios ama. Porque nuestros intereses están en Dios. Nuestros intereses están en Dios. Y eso hay que estar claro. Nuestros intereses están en Dios. En Dios. Nunca busque a Dios solamente por beneficios materiales o personales. Claro, uno llega con una necesidad a la iglesia. Usted llega con una necesidad a su iglesia. Uno llega con alguna necesidad, o se presentó en la vida de una necesidad que uno tuvo que buscar a Dios, ¿sí o no? Por lo menos a mí me pasó así. Yo no sé si a alguien más le pasó eso. Nadie busca a Dios por buscarlo. Algo se metió, una crisis se metió, un problema se metió, y entendimos que la salida solamente estaba en Dios para superar esto, sea cual sea. Y así muchos de nosotros hemos superado problemas y crisis también, porque hemos buscado a Dios de todo corazón. Lo hemos buscado de todo corazón. Le estamos dando importancia a su palabra, pero por alguna razón nos movemos a buscar a Dios. Aunque después las cosas van cambiando a medida que uno va creciendo espiritualmente y madurando en el carácter. Y uno va deseando cada vez más hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hasta que no entiendas la importancia de hacer la voluntad de Dios, vas a tener problemas en tu vida y con Dios. Eso es clarito. Hasta que no se entienda esto, hasta que no se le dé importancia a hacer la voluntad de Dios, vamos a tener problemas nosotros de manera personales y con Dios también. E incluso eso va a generar problemas hasta en otras personas. Hasta en otras personas. El Padre te bendice cuando tú le haces caso. El Padre te bendice cuando tú le haces caso, ¿sí o no? Pero hay que hacerle caso. Dios anda buscando gente que le haga caso. Dios anda buscando ese tipo de personas que le haga caso. Y muchos de nosotros y de ustedes también, en algún momento han dicho: este muchacho no le hace caso a nadie. ¿Sí o no? Los que tenemos hijos, los que hemos estado alrededor de otras personas, y no solamente los hijos, hay personas adultas que no le hacen caso a nadie. A nadie. Tienen la cabeza y el corazón de piedra y no le hacen caso a nadie. A nadie le hacen caso.
No le hacen caso a nadie. Y eso es triste. Pero Dios anda buscando hombres que le hagan caso, mujeres que le hagan caso y jóvenes que le hagan caso también. Dios anda buscando un pueblo que le haga caso. Gente que lo puedan oír desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Éxodo 14:14 dice lo siguiente. Éxodo 14:14 dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién va a pelear por nosotros? Va a pelear por nosotros. Y eso es seguro, que Dios pelea por su pueblo. Eso es seguro. Entonces, cuando tú complaces a Dios, Él pelea tus batallas. Cuando yo lo complazco, Él pelea mis batallas. Él la pelea. Y no es que en la batalla no me van a herir. Nos van a herir. Pero salimos vivito y coleando. Salimos de ahí con cualquier herida, pero somos restaurados. Pero Él es que pelea nuestra batalla. Él es quien pelea tu batalla. Así que tiene que darle importancia a hacer la voluntad de Dios. Cuando haces su voluntad, Él pelea por ti, te protege y lucha contra todo lo que se levante en tu contra. Todo lo que se levante en tu contra, Dios va a pelear por ti y te vas a proteger. Y me traía el Espíritu una tremenda promesa que hay en Isaías 54:17. La promesa que nos mantiene de pie a nosotros como pastores. Isaías 54:17. Dice el profeta Isaías, y el Espíritu Santo nos trae esta palabra en esta hora. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Me escuchó bien? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada prosperará en contra de aquel que hace la voluntad de Dios. Es que ninguna. Y se refiere al tipo de arma que prepara, que elabora el infierno. A eso que se refiere. Pero Dios dice por su palabra: ninguna. Ninguna, o sea que ni una. Cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y comienza a fluir en esta dimensión, Él va a pelear a favor tuyo, en contra de todo lo que se levante en contra tuya. Puede ser en tu hogar, puede ser en tu trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser donde quiera que sea. Ninguna arma forjada va a prosperar en contra tuya. El diablo te la lanzará, el diablo la elaborará, pero no te destruirá en ningún momento, porque Jehová será tu escudo. Jehová será tu despensa y mi despensa también. Es que ninguna arma forjada vas a prosperar, pero para eso tenemos que hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Porque Él va a pelear por nosotros. Él va a pelear por ti, Él va a pelear por mí también. Ninguna arma forjada. Y fíjese que habla ahí de lenguas, ¿verdad? Pero lenguas destructivas. No importa que te critiquen. Escúchame bien. No importa que murmuren de ti. No importa que te... pero si hablan de Jesucristo.
¿O usted cree que usted y yo somos más que Jesucristo? El siervo no es más que su Señor. No importa que te critiquen. No importa. Lo habla en esa promesa de Isaías 54, que toda lengua Dios la va a condenar que se levante en contra tuya. Ahora, no vamos a dar motivo para que hablen. Que hablen sin nosotros dar motivo. Ahí es que la cosa es buena. Ahí es que Jehová se levanta de su trono a pelear por sus hijos. Ahí es que Dios dice: tranquilo, échate para allá. Esa batalla es mía, tranquilo. Solamente ora, busca mi presencia, conéctate con mi palabra, que verás mi salvación. Y déjeme decirle algo, que cuando a usted lo están criticando, le están dando importancia. Te están tomando en cuenta. Hello. Así dile a tu vecino: no te amargues. Y si llegó la amargura, ora para que Dios te sane. Pero usa la crítica para levantarte por encima de tus enemigos. Ese es un arma que el diablo usa para destruir. Para destruir. Seguir haciendo la voluntad de Dios en medio de todo. El Salmo 89:17 dice. Salmo 89:17 dice: porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. La gloria de nuestra potencia, de nuestro poder, es Dios. Dice: y tú acrecentarás. ¿Qué va a acrecentar? Nuestro poder. Esto significa que mientras hacemos la voluntad de Dios, nuestro poder aumenta. Nuestro power aumenta cuando hacemos la voluntad de Dios. Él acrecenta su poder en nosotros. El Salmo 40 versículo 8, Salmo 40 versículo 8, dice lo siguiente. Salmo 40 versículo 8 dice, el salmista dice: tú es tremendo. Esta es una declaración poderosa del salmista también, que yo espero que usted la capture, esta palabra del salmista David. Dice el escritor, que fue David en este salmo, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No. Esto es poderoso. Oh my God, esto es tremendo. Salmo 48, dice David: oh Dios, el hacer tu voluntad es lo mejor que me ha pasado a mí. El hacer tu voluntad a mí me agrada. No importa lo que tenga que soltar, lo que tenga que dejar a un lado. Mire, y David pasó mucha lucha en el ministerio. Sí, fue muy perseguido, fue muy maltratado. David. Eso fue tremendo, la vida de David. Claro, había gloria en ese reinado, pero había lucha también muy fuerte en contra de él. Mas sin embargo, este hombre escribió y dijo: oh Dios, el hacer tu voluntad a mí me ha agradado, porque me ha ido bien. Wow. Capture esa palabra. Declare esa palabra. Si todavía no está viviendo en esa dimensión, o te resiste a hacer la voluntad de Dios, o lo está haciendo a media, yo quiero que a partir desde ahora usted pueda decirle a la gente, decirle al diablo, decirle al infierno,
que a mí me agrada el hacer la voluntad de Dios. Ahí es que el enemigo se quilla, se incomoda. Porque antes, yo asumo que antes, y es así, o lo hacíamos antes de conocer a Cristo, hacíamos la voluntad del diablo. No olvídese, todo el que está aquí hacía la voluntad del diablo. Yo espero que usted no lo esté haciendo ya. Yo espero que usted no lo esté haciendo. Yo espero que usted no lo esté haciendo. Pero todo el que no hace la voluntad de Dios hace la voluntad del diablo. Y esa voluntad es para muerte, para destrucción. Pero la voluntad de Dios es para vida, para gloria, para bendición de todo nuestro ser y nuestra descendencia. El que no hace la voluntad de Dios hace la voluntad del diablo. Ahí no hay que buscar más nada. No hay un punto medio. O estoy con Dios o se está con el otro. Y el otro es el diablo. El otro es el diablo. Para que no se equivoque nadie. No hay un punto neutral. O estoy con Dios o estoy con el otro. Pero todos éramos prisioneros del enemigo. Yo espero que usted no esté siendo prisionero del diablo. Que esta palabra te libere. Esta palabra rompa la cadena en tu vida. Esta palabra haga lo que tenga que hacer en este tiempo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que venga un arrepentimiento genuino en su vida. Y usted decida hacer la voluntad de Dios a partir de ahora. Decida entrar en el canal, en la dimensión de lo que Dios quiere. Para no seguir complaciendo al enemigo. El que hace la voluntad del enemigo lo complace a él, pero el que hace la voluntad de Dios complace a Dios. Yo no sé a quién usted quiere complacer, yo quiero complacer a Dios. Yo quiero complacer a mi papá. Yo quiero complacer a mi ama, a mi papito lindo. Ese que yo quiero complacer. Alaba la gloria que está aquí presente en esta mañana. Oh Dios, gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Hablando sobre este salmo, cuando haces su voluntad, te hace crecer, madurar y te convierte en una persona productiva para el reino de Dios. ¿Qué fue lo que dije? Que cuando hacemos la voluntad de Dios, eso nos lleva a crecer espiritualmente y en nuestro carácter. Nos lleva a madurar. A madurar en el carácter, en lo espiritual, en lo emocional. A madurar. Y nos convertimos en personas productivas para el reino de ¿quién? Para el reino de Dios. ¡Wow! Dios anda buscando gente productiva para su reino. No que le produzcan al diablo aún estando dentro de la iglesia, sino que le produzcan a su reino. A su reino. Hablando sobre este salmo, su voluntad trae gozo y no trae tristeza. Nunca la voluntad de Dios va a traer tristeza. Va a traer gozo. Gozo, regocijo, eso es lo que va a traer la voluntad de Dios. Por lo menos a mí me ha traído regocijo. Yo no sé a quién más, porque tengo que hablar de mí. Tengo que hablar de mí. Sí, porque hay gente que están sentada que no comparten lo que estoy diciendo, o no lo asimilan, mejor dicho, o no lo entienden. Pero el hacer la voluntad de Dios no añade tristeza, al contrario, añade gozo, agrega gozo, agrega regocijo, agrega victoria, agrega alegría, agrega alegría. Porque cuando la hacemos, terminamos triunfando, terminamos en victoria. Aunque muchas veces quizás al principio no la entendemos mucho a veces, pero al final Dios gobierna nuestras vidas.
Porque cuando hay temor a Dios, Él termina dirigiendo nuestras vidas. Él termina gobernando nuestras vidas. Pero para esto hay que oír de abajo. De abajo. ¿Me oíste, baby? De abajo hay que oír. Por eso es que el espíritu de cizaña hay que soltarlo. Ese espíritu de cizaña hay que soltarlo. Las cizañas no escuchan a nadie. A nadie. Por eso siempre están paraditos. Pero terminan, ¿sabe dónde? Arrancándola y echándola en el fuego. La cizaña. Porque no le prestan atención a nadie. Ni a Dios siquiera. Ni a Dios siquiera. Mateo capítulo 12, versículo 50. Dice lo siguiente. Mateo 12, 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién está hablando ahí? Jesús está hablando ahí. Porque todo aquel, Jesús vino a dar a conocer a Dios como Padre. No importa las malas experiencias que tú hayas tenido con tus padres. El Padre por excelencia es Dios. Amén. Es el Padre por excelencia, Dios. Y hay personas que han tenido tantos problemas con sus padres que no aceptan a Dios como Padre. Le da lucha aceptarlo como Padre. No, el Padre por excelencia es Dios. Los padres terrenales podemos fallar y fallamos muchas veces, pero el Padre por excelencia nunca te va a fallar. Nunca te vas a fallar, el Padre por excelencia. Nunca nos vas a fallar, nunca nos vas a fallar. Mateo capítulo 12, versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Y mi tío y mi primo también yo le agrego. ¿Qué pasó con este pasaje? Llegaron unos fariseos de la multitud, estaban ahí. Fueron y le dijeron a Jesús. Jesús estaba compartiendo una palabra y le dijeron a Jesús: oye, ahí te busca tu padre, ahí te busca tu madre, tus hermanos, ahí te buscan todos. Hubo en otro pasaje que dice que cuando lo fueron buscando también le dijeron, oiga lo que le dijeron: bendito los senos que tú mamaste. Oiga, y él dijo: tranquilo, dándole gloria a María. Y él le dijo: eso no es así. Él le dijo en ese contexto: tranquilo. Y paró de predicar en ese momento, de enseñar, y dijo: eso no es así. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi tía, mi primo. Ese es. ¿Sabes por qué? Porque hasta ese momento, la madre de Jesús y los hermanos no creían en él. ¿Escuchó bien? Y hay gente de tu propia familia que no cree en ti, aún tú estando consagrado a Dios. ¿Sí o no? Dígame sí o no. No creen en usted ni en mí tampoco creen. No creen. Cuando Dios ha hecho una obra maravillosa de transformación. Cuando ellos han visto y han vivido lo que antes tú hacías, la travesura que tú hacías, yo también. Parece que mejor prefieren seguir viéndonos en travesura, en pecado, que vernos consagrados a Dios. Pero se equivocó el diablo y se equivocó la familia también. Seguimos consagrados a Dios y seguimos dejando que la voluntad de Dios gobierne nuestras vidas. Gobierne nuestras vidas. Sí. ¿Sabe qué hicieron esa gente? Silencio. Yo pensaban que Jesús iba a decir: ay, sí, espérate, me está buscando mi mamá, mis hermanos, tranquilo. Se quedaron ahí, déjame atenderlo. No, y siguió predicando. Y cuando él terminó de predicar, fue que atendió a su mamá y a sus hermanos también.
todo el que hace la voluntad de Dios, ese es su hermano, su hermana, su madre, su tío, su sobrino, quien quiera que sea. Porque el que no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del otro. Y hasta ese momento, la familia de Jesús era incrédula. Hasta tal punto que lo tildaron de que estaba fuera de sí. Y el que está fuera de sí, ¿qué es lo que está? ¿En qué? Loco. Ellos mismos decían: tú estás fuera de sí. Ustedes no lo han dicho eso también en su propia familia muchas veces. ¿No se lo han dicho eso en su propia familia muchas veces? Tú estás loco tú estás, que no estás buscando a Jesucristo. Yo estoy loco, pero por lo divino, por lo de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos locos. Por eso estamos locos por Jesucristo. Y hablando de este pasaje, la voluntad de Dios es la regla de la vida. Esa es la regla de la vida, la voluntad de Dios. Debemos aprender a decirle a Dios que todo lo que queremos hacer será si Él quiere, si es su voluntad. Porque no es que usted pierde su voluntad. No. Usted y yo sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y si Él quiere, nos permite que nuestra voluntad se lleve a cabo. Si Él quiere. Si Él quiere. Por eso es que Él anda buscando gente que le haga caso. Que aunque nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Él, cuando Él dice no, soltemos esa voluntad. Si Él dice sí, seguimos con ese proyecto. Pero tenga bien pendiente que Dios nunca te va a aprobar el pecado. Nunca te lo va a aprobar, porque eso riñe con la palabra de Dios. Dios nunca te va a aprobar la vagabundería y todo eso. No te lo va a aprobar nunca, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. No te lo va a poner un cotejo. Al contrario, una X. Si tú quieres. Y en ese proceso, pues usted va orando y se puede dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Pero para eso hay que oír desde abajo. Para eso hay que oír desde abajo. Para eso tenemos que, mire, voy a seguir. El problema para obedecer está en dos palabras. ¿La quieres saber esas dos palabras? El problema para obedecer está en dos palabras. Dígale a su vecino, dos palabras muy sencillas: decisión y disposición. Decisión y disposición. Ahí está. Para obedecer a Dios, dos palabras tan sencillas: decisión y disposición. Si no está decidido y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, siempre va a tener problemas. Siempre va a tener problemas. Si no hay decisión y disposición para hacer la voluntad del Padre, siempre va a tener problemas. Siempre va a estar viviendo en tu propia voluntad. O va a querer hacer lo que te conviene en cuanto a voluntad de Dios, y lo que tú crees que no te conviene, lo va a soltar. Hay gente que piensa sencillamente así, que el diezmo y la ofrenda no es la voluntad de Dios, y lo dejan a un lado. Hay gente que piensa que el ganar alma para Jesucristo, ya eso pasó de moda. No. Dios vive apasionado todo el tiempo por alcanzar personas nuevas para su reino. Y esa pasión tiene que estar en usted, en mí y en usted también.
ese fuego, esa llama viva de alcanzar la gente que se pierde, tiene que estar en cada uno de nosotros. Hay que estar apasionado por la gente que se pierde y alcanzarla en el nombre de Jesús, porque Dios vive apasionado por eso. Siempre. Diga: decisión y disposición es lo que yo necesito para hacer la voluntad del Padre, para dejar que la voluntad de Dios gobierne mi vida. Ay, gobierne tu vida. Uy. Ay, ay, ay. Dios mío, cuánta gente que está chocando con la misma piedra. Pero cuánta gente que ha superado ese obstáculo de la piedra, porque han entendido que el hacer su voluntad le ha dado muchos problemas. Y eso es lo que da problemas, hacer nuestra voluntad. Y hay otros que dicen: conmigo nadie se meta, porque a mí se me respeta. No hay problema, pero déjame hacer la voluntad de Dios. Aunque tú no la quieras hacer, déjame hacer la voluntad de Dios. Déjame gozarme con los resultados también de hacer la voluntad de Dios. Muchos creyentes quieren la bendición de Dios sin hacer su voluntad. Ahora, ¿cómo puedes aprender a complacer a Dios? Wow, ¿cómo yo puedo aprender a complacer a Dios? ¿Cómo tú puedes comprender, entender cómo complacer a Dios? Orando. Diga: orando. Diga: orando. Orando. Estudiando su palabra. Internalizando la palabra de Dios en nosotros. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y rodeándote de gente que hagan la voluntad del Padre. Tienes que rodearte con gente que hagan su voluntad. ¿Entendiste? Tienes que rodearte de gente que hagan su voluntad. Tienes que orar, porque cuando oramos oímos desde abajo. Porque cuando estudiamos su palabra y abrimos el corazón, el Espíritu nos habla a través de su palabra. Y hay dos males bien grandes en el pueblo de Dios, y es que no les gustan estudiar la palabra, muchos de ellos, y no les gustan orar tampoco. El que ora tiene comunión e intimidad con Dios, y ahí escucha lo que Dios quiere que se haga o no se haga. Pero hay un gran problema en el pueblo de Dios: estudiar, leer, estudiar la palabra, asimilarla. Y otra es que hay gente que le da lucha para orar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, eso tiene que romperse. Eso tiene que romperse. Ese espíritu hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y yo desato que de hoy se despierta en ti el deseo de orar, la pasión por estudiar su palabra, la pasión por rodearte con gente que haga la voluntad de Dios. Porque ellos te van a contagiar con eso. Ellos te van a contagiar con eso. Cada vez que tú quieras hacer algo que no, espérate, ¿le consultaste a Dios? Eso no es de Dios, te van a decir. O te pueden decir: ok, está bien, ora por eso, porque entiendo que puede ser de Dios. Pero la gente que te rodea, si no hace la voluntad de Dios, te va a llevar a restarle mucha importancia. Entonces lo que te va a buscar es muchos problemas contigo mismo, con Dios y hasta con otras personas. Pero hay que orar, hay que estudiar la palabra y hay que rodearse con gente que, 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 con gente que haga la voluntad de Dios. Tienes que rodearte con esa persona. Uy, ¿para quién es esto, Padre? ¿Quieres seguir haciendo tu voluntad o quieres darle la oportunidad a Dios de que Él tome el control de tu vida? ¿Usted es quien decide? ¿Usted es quien decide? Si usted quiere darle la oportunidad a Dios para que Él gobierne tu vida, para que la gobierne, si quiere darle esa oportunidad a Dios, o si quiere seguir viviendo en tu voluntad, es usted que decide. Soy yo que decido. Soy yo que decido.
¿Por qué me ministró esta palabra? Porque en estos días, el día del retiro, un retiro que fue como un congreso tan poderoso. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Un retiro poderosísimo. La gloria sea para Dios. Muy bueno, excelente. Quedamos saciados porque esa era la voluntad de Dios, que hiciéramos ese retiro. Y eso produce gozo, produce regocijo. Amén. Entonces el viernes en la noche nos llaman sobre una persona que está a punto de morir. Habíamos pasado la mañana entera hasta las 2 de la tarde ministrando aquí y gozando en la presencia de Dios y siendo tocado por el poder del Espíritu Santo de Dios y por la palabra también. Así fue. Ya en la noche, como a las 8 por ahí, 8 y algo, nos llaman de que esa persona está en esa condición. Y estaba luchando con el ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte quería llevárselo. Y él le dijo al ángel de la muerte: hasta que yo no le pida perdón a mis pastores, yo no me voy de este mundo. Así mismo. La pastora me dice: vamos para allá. Y yo honestamente le digo: pastora, yo no quiero ir para allá ahora mismo. Mañana sí yo puedo ir. Le dije al otro día porque me sentía como un poco agotado. Bueno, comenzaron ahí. Me dice Misael: papi, pero ve. Digo: wow, estaba como resistiéndome un poco. Digo: quisiera como quedarme tranquilo esta noche. Dice Nicole: papi, vámonos. Y la pastora: vámonos. Digo: no hay problema, vámonos. Vámonos. Cuando tú te rodeas con personas que hacen la voluntad de Dios, ellos también te van a empujar a que tú hagas la voluntad de Dios. Aunque tú en ese momento quizás no quieras moverte, no lo quieras hacer, pero hay gente que te va a empujar a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que hablar con gente que haga la voluntad de Dios. Así es. Tenemos con gente que haga la voluntad de Dios. Honestamente, yo no quería moverme. Yo dije: pastora, mañana yo puedo ir. Incluso la persona que me llamó me dice: fulana y yo podemos ir. Digo: sí, vayan a ustedes adelante. Vayan y me quedé tranquilo porque no quería moverme. Pero el plan de Dios no era que me quedara, sino que fuera. Hay cosas que en el momento tú no la vas a comprender, pero hay gente que te va a empujar a hacer la voluntad de Dios. Y llegamos allí, a este lugar. Desde que nos vio papá, mamá, de todo. Ok. Nos pidió perdón, comenzó a desahogarse. Su hermana le dice: mira, cállate que tú no puedes hablar mucho. Y le dijo: no, yo tengo que desahogarme con mis padres espirituales. Se desahogó por completo. Incluso la hermana de ella la hermana de ella le había dicho que ella le dijo a la hermana de ella que de nosotros le habían hablado muy mal. Y ella misma le dijo en la cama enferma, le dijo: hablaron mal de Jesucristo. Así mismo fue. Pero Dios se la luce. Comenzamos a orar por ella. Y comenzamos a reprender el espíritu de muerte. Y déjeme decirle que ahí mismo en la cama ella fue liberada totalmente de ese espíritu de muerte. Porque se la quería llevar. Llegó un momento que el demonio le dijo a ella, nos dijo ella: no le haga caso a tu pastores, hame caso a mí. Y él le dijo que no. Nosotros somos sus padres espirituales y él tiene que prestarnos atención a nosotros.
Desde el tiempo del proceso no se podía sentar en la cama. Llegó un momento que comenzó a quitarse la sábana. La sábana comenzó a quitarse y comenzó a moverse. Le dijeron, estate tranquila. Y dice, no, es que el fuego que yo tengo ahora me lleva a sentarme y a hincarme en la presencia de Dios. El fuego que tengo adentro del Espíritu Santo me lleva a sentarme, cosas que en el proceso no he hecho. Y me lleva a hincarme en la presencia de Dios. ¡Wow! Tremendo Dios. Y nos hincamos todo ahí a escuchar desde abajo lo que Dios quería seguir haciendo. Entonces, es importante rodearte de personas que hacen la voluntad de Dios. Mi voluntad no era moverme, pero la voluntad de Dios era que me moviera. ¿Cómo regresamos nosotros desde allá? Lleno de regocijo, lleno de alegría, lleno de contentamiento, dándole gracias a Dios por lo que había hecho, la liberación que había hecho. Ese espíritu de muerte lo reprendimos. Ella luchaba, pero había autoridad. Es que cuando hacemos la voluntad de Dios, el poder de nosotros se incrementa y aumenta, y la autoridad también. Eso se incrementa, la autoridad y el poder de Dios también. Nos sentimos gozosos, alegres con Dios. Amén. Yo no sé si tú quieres seguir gobernando tu vida o quieres que Dios gobierne tu vida, pero quiero que te pongas sobre tus pies en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es que Dios gobierne tu vida. Es que Dios, no que tú te gobiernes, no, que Dios gobierne tu vida. Y yo quisiera ahora hacer un llamado. Vuelvo y repito, no sé si tú estás gobernando tu vida o quieres seguir gobernando tu vida, pero si tú quieres que Dios gobierne tu vida, yo voy a pedir que tú salgas de tu asiento y venga un momentito aquí para que oremos, porque hoy eso tiene que romperse en tu vida. Si quieres que Dios gobierne tu vida, hoy tiene que renunciar a eso. Hoy tiene que renunciar a eso.